Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon, siendo la que tituló el video sobre de qué podría tratar la tercera parte de la saga de Cal Kestis. Esto claro, en los videojuegos, la quinta pregunta más importante en este video en la que tendremos un especial y particular enfoque. Así que si tú dejaste comentario aquí en YouTube, en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un requisito de los 4 que tengo en Patreon aquí en YouTube como un miembro del canal, sino que también recibirás emojis personalizados o aparecerás en los créditos y de paso nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio, del cual de este tema ya hicimos una actualización detallada como vemos en pantalla, la cual esta novela gráfica legada a Vader de 5 números se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada. El enlace como siempre estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta, el Master Miguel Ángel Carroll nos cuestiona si es posible que Rex, Din Djarin, Grogu o Barry Sophie salgan en la serie de Ahsoka. Y la verdad, Masters, para el caso de Mando y Grogu las posibilidades las veo casi nulas, porque ellos ya tienen su propia serie y porque su cruce previo con Ahsoka fue precisamente para presentar a la Togruta en el live action. Pero con el caso de Barry Sophie llevamos siglos esperando su regreso nosotros los fans, y Filoni se ha guardado la historia que nos prometió sobre cómo podría volver. Pero dado el contexto de lo que sabemos de Ahsoka, tampoco espero ver aquí a Barry Sophie, porque el misterioso inquisidor que podría ser ella en realidad es un nombre de nombre Maruk. Así que la historia inconclusa de Barris probablemente se cuente en otro contenido futuro. Aunque con el caso del Capitán Rex, ese sí pienso que puede ser una de las mega sorpresas que tenga la serie en un cameo que por el momento esté oculto. Porque claro, algunas fuentes han rumorado a que Temuera Morrison podría estar en la serie. Y también claro al mismísimo Boba Fett. Así que con el Capitán Clon Rex ahí sí tengo mi veladora prendida para que llegue a esta serie como un poderoso cameo, Masters. Pero seguro si él aparece será toda una revelación, así también como seguramente lo serán las prometidas venidas del gran almirante Thrawn y del Jedi Ezra Bridger, que los dos han estado muy bien ocultos en la trama. Y se sigue nuestra segunda pregunta, el Master Ultra Power nos cuestiona qué especies son las que pueden vivir más años en la saga de Star Wars. Y bueno, Masters, hay que reconocer que muchas especies aliens viven un promedio similar a los humanos alrededor de 80 o 90 años. Pero hay muchas otras especies que viven mucho más que los humanos, como son por ejemplo los peluditos Wookiees, que un anciano de esta especie podría llegar a sobrepasar los 400 años, o sea, unos 100 más de lo que tiene Chewbacca en las secuelas. Y también lo mismo pasa con los Hutts, que podrían vivir más de 900 años, de ahí que por ejemplo Jabba el Hutt salga en las precuelas y la trilogía original como si nada. Y ojo, la especie de Yoda de nombre desconocido es otro claro ejemplo porque esta especie podía llegar también a superar los 900 años. Pero sin duda, Masters, una de las especies que más expectativa de vida tenían en esa galaxia son la especie alienígena Neti, que básicamente era una especie de plantas pensantes que habían evolucionado en los bosques del planeta Mirk y llegado después hasta el mundo de Rick. De ahí que a esta raza plantoide también se les llame como los Ricks. Y los plantoides Neti podían medir de 2 hasta 5 metros y podían cambiar su apariencia al ser plantas. Pero lo mejor de esto es que podían llegar a vivir hasta casi los 4000 años, Masters. Así que esto nos da contexto de algunas de las especies que más tiempo podrían vivir en esa galaxia muy lejana. Es así que nuestra tercera pregunta, el Master de One Rockstar nos cuestiona, ¿sería posible ver algún tipo de romance entre Sabine y Ezra Bridger? Y siéndoles franco, Masters, me parece que siempre en Rebels, Dave Filoni jugó brevemente con esa idea desde las primeras temporadas, con un Ezra joven semi-interesado en Sabine que no le hacía caso, o hasta estando celoso del seductor Lando Calrissian enfrente de Sabine. Pero el punto es que al final de la serie sí vimos cómo se desarrolla su profunda amistad, y cómo Sabine añora y le guarda la promesa a Ezra Bridger de salvaguardar su planeta Lothal, un hecho para nada menor. O sea, es muy evidente que los dos en su adultez tienen un fuerte vínculo, y creo que en general Filoni y la saga nos ha presentado cada vez más esa idea, sobre todo con los Jedi post-Orden 66, de cómo ciertos individuos sí podían tener vínculos afectivos y sobre todo romper con las viejas formas de los Jedi, como lo hizo Kanan Jarrus, precisamente el maestro de Ezra, que hasta tuvo un hijo con Hera Syndulla, o también el caso de Cal Kestis, que abiertamente tuvo una relación y le declaró su amor a la hermana Merrin en Jedi Survivor. Ya sé lo que quiero. Tomaste tu tiempo.
Considerando esto, sí pienso que hay una posibilidad de que pueda haber algo entre ambos Masters, pero también Filoni en la serie de Ahsoka puede llevarnos por caminos sorpresivos que no contemplamos, porque hasta ahora supimos que Sabine fue la pupila de Ahsoka en todos esos años, e incluso eso de los vínculos emocionales al ser su discípula puede complicar la cosa. Y siéndole sincero, Masters, a mí me encantaría ver a Ezra y a Sabine juntos, precisamente por el largo pasado que tuvieron en Rebels. Así que por lo menos con lo que conocemos hasta ahora, yo lo veo como una remota posibilidad. Quizás siendo optimista solamente con un 50% de posibilidades que suceda, pero nunca se sabe. Es así que en esta cuarta pregunta, el Master Hulky10 nos cuestiona si la fuerza busca el equilibrio, ¿por qué existe la luz o la oscuridad o el Bendu? O seres ligados a estos como el padre, el hijo o la hija. Y en realidad la Fuerza Master siempre ha estado en esa danza cósmica interminable. Y eso lo han visto diferentes sabios Jedi en diferentes momentos de la historia, ya que un lado pues básicamente necesita del otro para existir. La luz y la oscuridad es la respuesta del otro lado para así buscar el balance, esto en un conflicto que en realidad no tiene fin, tal cual como el propio Luke Skywalker implica esto en las secuelas. Equilibrio. Poderosa luz, poderosa oscuridad. Y justo también seres cósmicos como el hijo o la hija de Mortis son una manifestación de la fuerza misma de ese conflicto que no tiene fin. No por nada, en ese arco de Clone Wars, vemos cómo la oscuridad o el hijo apuñala a la hija representando ese conflicto eterno. Y básicamente el padre de Mortis es quien simboliza el balance entre estas dos fuerzas que están en conflicto. Así que todos ellos pues son una manifestación viva de ese conflicto eterno en el que está la fuerza. Así también como la criatura el Bendu se declaraba abiertamente que no optaba por ninguno de los dos lados, sino que buscaba estar en balance, justo en medio. Y esto se retrata pues de una forma muy similar a como los primeros Jedi también se hacían llamar los Jedi Bendu. Esto pues porque buscaban estar en balance con ambos lados. Un balance pues que se perdió en los tiempos remotos con el cisma Jedi. Y de hecho, sabios maestros Jedi como Qui-Gon Jinn, que creía en las profecías del elegido y el balance, nos muestra novelas del canon como Maestro y Aprendiz, que precisamente la fuerza estaba en un eterno juego cósmico entre la luz y la oscuridad. Vaya, los Jedi eran perfectamente conscientes de eso. Así que en realidad que exista la luz o la oscuridad como tal, es más una respuesta moral o ética o una elección de los Jedi para contraponerse al otro lado. Y esto muy a pesar a que individuos como Qui-Gon Jinn sabían de esta danza eterna de la fuerza. Pero ellos, en particular Jinn, no elegían el lado de la luz porque creían que iban a ganar ese juego cósmico, sino que lo elegían porque elegir el lado de la luz era el lado correcto de las cosas, Masters. Es así que en esta quinta pregunta final que titula el video, el Master Enduring GT nos cuestiona de qué podría tratar la tercera parte de la saga de Cal Kestis en los videojuegos. Y bueno, Masters, aquí tenemos que recordar en dónde nos dejó Jedi Survivor para entender las cosas que se dejaron sembradas de cara a la tercera parte de las historias de Cal Kestis en los juegos, que como sabemos abiertamente por el estudio Respawn y su director del juego, Stig Asmussen, se nos ha dicho que ellos pretenden hacer una trilogía de juegos sobre el Jedi. Esto muy a pesar de que la parte 2 Jedi Survivor termina de forma agridulce y abierta. Así que no está de más aquí, Masters, que les advierta de que hablaremos de spoilers de Jedi Survivor en la parte siguiente. Y primero que nada, hay que recordar que la tripulación de la Mantis se muda al planeta Tanalor para fundar ahí una célula más de la senda oculta. Justamente aprovechándose de que el planeta Tanalor estaba escondido en medio de un abismo que hacía prácticamente imposible su acceso, volviéndolo pues un sitio ultra secreto. Así que Cal Kestis veía ese lugar como el medio perfecto para esconderse del Imperio y con ello también proteger a muchos otros supervivientes Jedi o usuarios sensitivos de la brutal persecución de Darth Vader y el Inquisitorius. Vaya, si lo pensamos así, algo parecido fue lo que vimos en la serie de Kenobi con esa misma red del camino. Esos dos contenidos pues están interconectados porque los dos trabajaron con la misma red, buscando proteger usuarios sensitivos de la fuerza y dándoles nuevas identidades. Así que seguro que en la parte 3 de la historia de Cal Kestis veamos cómo este Jedi sigue el legado de su fallecida maestra Sir Yunda ahí en Tanalor tras ella haber caído a manos de Darth Vader en Jedha. Y considerando esto, seguramente Cal, BD-1, Grease, Merrin y Kata podrán esconderse varios años ahí en Tanalor, Masters. Y justo la parte 3 de estos juegos o la continuación de Survivor seguramente dará un salto de tiempo de unos 2, 3 o hasta 5 años. Pero esto no quitará el hecho de que Kestis sea considerado un peligroso criminal y que Lord Vader busque cazarlo. Después de todo, fue la muerte de Sir Yunda provocada por el Sith y la traición de Boo Dakuna lo que desata que Cal Kestis empiece a usar su propio lado oscuro hacia el final de Survivor.
Así que esto ya implica, al ser una trilogía de historias, que Cal tendrá una enorme cuenta pendiente con el Sith y que seguramente tendrá ciertos deseos de venganza por todo lo sucedido. Así que yo me atrevo a presagiar que Lord Vader precisamente puede ser el villano principal de la parte 3 de la saga de Kestis, por toda la historia que este Jedi ya tiene con Vader tanto en Fallen Order como en Survivor. Ojo que, pese a que Cal ha sido consumido de cierta manera por su propia oscuridad, no creo que él caiga definitivamente víctima del lado oscuro, porque sobre todo la hermana Merrin le dijo en Survivor que siempre estaría para él para rescatarlo si un día caía en esa senda. Y también lo creo porque su mentora, Sir Junda, al final de Jedi Survivor, tras su funeral, le dice claramente a través de la fuerza que guía a Kata, la hija de Boda Kuna, a través de la oscuridad. O sea, hay una gran promesa luminosa para que Cal se vuelva en un mentor Jedi y sobre todo que guíe a Kata como una Padawan, indicando que ella también es sensitiva a la fuerza. Y en ese sentido, por las cosas ya sembradas en Survivor, creo que está más que cantado que la tripulación de la Mantis tendrá un nuevo santuario como el que tuvieron en Koboh, pero ahora completamente escondido en el planeta Tanalor, donde hasta Grease Dritus tenga ahí otra cantina de Pylon. Pero sobre todo creo que Merrin y Cal, al ser pareja, después de todo lo sucedido con Bode, ellos pues también se convertirán en una especie de padres sensitivos a la fuerza para Kata Kuna. Y eso claro será fundamental, porque todo el tiempo buscarán protegerla. Y eso también puede desatar varios peligros, porque seguro la niña un tanto más crecida tendrá conflicto o será tentada, y ahí veremos en la parte 3 de una amplia manera cómo Cal Kestis asume el rol como un maestro y ese reto. Así que esto, como podemos ver, tiene una pinta narrativamente muy clásica de la saga de Star Wars, en historias de aprendices que se convirtieron en maestro, que asemejan a la senda de Luke, a la de Kenobi o hasta la de Kanan Jarrus, creciendo en su camino de la fuerza hasta convertirse en mentores, dándolo todo por la gente que quiere. Y aquí considerando esto, al ser una historia de Jedi, es donde la cosa se pone truculento, porque la parte 3 puede ser sumamente desgarradora, oscura, y sobre todo lo digo por si Kestis puede o no llegar a sobrevivir la era imperial. Porque después de todo, Masters, no hay que olvidarnos que el mismísimo maestro Yoda le dijo a Luke antes de morir que él era el último de los Jedi que quedaba en esos tiempos. Aunque esto técnicamente podría no aplicar con Cal, porque él también Survivor manda a la senda Jedi por un tubo para quedarse así con la hermana Merrin, y él se lo dice así abiertamente. O sea, lo que voy es que entre los eventos de Survivor y el regreso del Jedi, hay un lapso de 13 años nebulosos donde todo puede pasar, Masters. Y seguramente en esos 13 años es donde estará ubicada la parte 3 de Jedi Survivor para ver qué rayos pasó con el caballero Cal Kestis. Así que entrando aún más en los terrenos de la especulación responsable, yo creo que es muy posible que por un lado tengamos alguna otra pérdida de la tripulación de la Mantis, y solo con pensar eso ya me pongo nervioso de perder a Grease o a Merrin. Pero también por la brutalidad de la persecución del Imperio, sí creo que haya una cierta posibilidad de que Vader y sus fuerzas puedan rastrear el nuevo refugio de Cal y la senda oculta en Tanalor al punto de poder arrasarlo. Después de todo, en las 2 décadas que duró el Imperio, prácticamente los Jedi se acabaron, y eso incluye también a la senda oculta. Y ojo, Masters, que esto puede darnos en la parte 3 muchas posibilidades y cameos jugosos para poder ver, por qué no, a otros supervivientes Jedi ligados a la senda oculta, como el propio Quinlan Vos, Obi-Wan Kenobi y otros más. Después de todo, ya conocimos mucho sobre la senda oculta en la serie de Kenobi, pero este hecho también podría traer de regreso a más inquisidores para un gran conflicto final en contra de los supervivientes Jedi. Vaya, hasta esto podría acabar de forma épica con una batalla campal entre Jedi y usuarios oscuros. Pero por otro lado, la historia puede llevarnos a que precisamente Cal Kestis evite a toda costa que el Imperio y Vader sepan de una ruta para dar con Tanalor. Incluso con el Jedi dando su vida en sus momentos finales para que Vader jamás sepa de los supervivientes Jedi que hay ahí, salvando también a su familia, a la tripulación de la Mantis. Vaya, en este caso creo que las dos opciones son perfectamente posibles por ahora, Masters. Pero lo que sí creo para la parte 3 de la saga de Cal Kestis es que el hecho de que haya una nueva célula en Tanalor, esto provocará una enorme persecución de Vader, y creo que es seguro asumir que veremos un combate final entre Kestis y el Lord de los Sith de una u otra forma. Claro, Master, sabemos que Vader sobrevivió hasta los tiempos de la batalla de Endor, así que pensar que él acabará con Kestis me parece algo demasiado reduccionista o demasiado simplista. Vaya, la parte 3
3 debe sorprendernos. Y creo que la saga de Star Wars justo puede utilizar la parte 3 de estos videojuegos para ver que existe todo un edén de ciertos usuarios de la fuerza en Tanalorr, que incluso después estos pueden ser usados en los eventos de la Nueva República o en las post-secuelas. Y algunos de estos personajes justo pueden ser Katakuna como una discípula de Cal Kestis, también claro la hermana Merrin, o hasta el propio Cal Kestis si sobrevive de una forma gloriosa y creíble narrativamente hablando de la venganza de Vader. Algo pues de una forma similar a lo sorpresivo que fue la desaparición de Ezra venciendo a Thrawn. E incluso, Masters, podemos tener un final tan abierto que incluso podría conectar de forma esperanzadora con un Cal Kestis vivo y que tuviera un legado Jedi por compartir en un lugar remoto de la galaxia, listo pues para que alguien tome su estafeta. Así que estas, Masters, son solo algunas de las opciones de lo que podría tratar la parte 3 de la saga de Cal Kestis tras todo lo que nos dejó Jedi Survivor. Algo que pinta para ser sumamente desgarrador y donde estoy más que seguro que Darth Vader de una u otra forma será el villano definitivo. Pero si también te interesa ver si Ahsoka hablará con el fantasma de Anakin en su serie, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.